Design Wednesday, los podcasts de BBVA. Escapar de nuestra realidad durante un tiempo, unos minutos, media hora, muchas veces antoja tentador. Por eso nos enganchamos a series muy largas o tienen tanto éxito los videojuegos. A veces nos hace falta un respiro o simplemente imaginar que otras vidas, otras realidades son posibles. Sin embargo, ser capaz de abstraerse es sumamente complicado, sobre todo ahora cuando hay tantos estímulos exigiendo nuestra atención y hasta concentrarnos en ver un vídeo de 1 minuto se nos hace imposible. La palabra abstracción viene del latín abstraere, que significa separar o alejar. Abstraernos de la realidad es al final separarnos de la realidad que conocemos y en consecuencia adentrarnos en una realidad alternativa. Si bajamos esto al mundo del diseño, seguramente se te venga a la mente el metaverso o el diseño de videojuegos, de los que ya hemos hablado hace unos episodios. Pero hoy queremos ir más allá, incluso más allá de lo digital. ¿Cómo creamos una ilusión de realidad? ¿Cómo conseguimos transportar a las personas a esa otra realidad? En definitiva, ¿cómo es crear experiencias inmersivas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday en podcast. Soy Fabiola y estoy muy emocionada de arrancar esta nueva temporada ahora como coanfitriona en México con María. Además, con un invitado al que admiro un montón por su trayectoria, claro, pero también por su pasión creativa, que ya se irá develando a lo largo de la conversación. Me refiero a Josué Ibáñez. Josué es diseñador de experiencias inmersivas, artista audiovisual y director creativo. Quizás nuestra audiencia identifique el trabajo de Cocolab, del cual Josué fue cofundador, o estuvo por acá en NOF México en octubre del año pasado. Y ya serán emocionando tanto como nosotras de conversar sobre su experiencia, trabajo y otros temas. ¿Cómo estás hoy, Josué? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por venir. Antes que nada, la verdad es que estamos muy ilusionadas porque es un tema que aún no hemos tocado y que yo no sé hasta qué punto vamos a poder profundizar, pero bueno, me callo. Así que, antes que nada, Josué, vamos a empezar por el principio y quiero que nos cuentes qué son las experiencias inmersivas. Pues en realidad es un término bastante nuevo, de hace tal vez un par de años o 3 años cuando mucho. En ese entonces todo era considerado más arte. De hecho, lo que yo estudié se llama arte digital. No había como tal una carrera que se llama medios digitales o multimedia aplicada a experiencias inmersivas, ¿no? De hecho, hoy en día tampoco existe como tal un medio o una carrera formalizado, ¿no? Apenas empiezan a dar este tipo de nombramientos, ¿no? Entonces, como tal, las experiencias inmersivas es... nosotros, los que estamos en esta industria, la definimos como aquellas que, como dice su nombre, te envuelven totalmente en un espacio, ¿no? Te transportan, ¿no?, en un lugar. Y hay diferentes tipos de experiencias, ¿no? Unas pueden ser virtuales y otras pueden ser físicas, ¿no? Son esos 2 tipos de experiencias inmersivas. Yo estoy más del lado físico, ¿no? No estoy en el lado virtual, ¿no? Me gusta más la idea de que puedas compartir una experiencia con alguien más y que esa experiencia pues puedas también tener una memoria dentro de un lugar o dentro de un trayecto que tuviste que tomar para llegar a ese lugar, ¿no? Sea en una pirámide como en Teotihuacán, o sea en una catedral, o sea en un museo, o sea en una exhibición, ¿no? Esa es como la gran diferencia de mi trabajo, a diferencia de el tema virtual, ¿no? Que, sin embargo, en el proceso utilizamos herramientas virtuales para poder, ¿no?, previsualizar estos espacios antes de construirlos. Ah, qué bueno. Es que justamente, como estás comentando, he visto que no fue hasta el 2007, cuando se empezó a hablar en los círculos de diseño sobre diseño inmersivo, o sea que es bastante reciente. Tú que estabas un poco al principio, estás presente, ¿cómo surge todo? Y sobre todo, ¿por qué crees que surge todo? O sea, ¿hay alguna necesidad del sector que necesita como saciarse o precisamente surge de que tenemos nuevas tecnologías más al alcance?
de nosotros para poder experimentar? Es una combinación de cosas. O sea, hay una parte tecnológica que evidentemente, no sé si ahora han visto que están muy de moda este tema de espacios como completamente proyectados y sincronizados, ¿no? Y que te envuelven completamente. O sea, ese tipo de cosas, las computadoras te permitieron hacerlo recientemente, ¿no? O sea, no era algo que podías comúnmente o era tan obvio lograrlo, ¿no? O sea, sí tiene que ver con una parte de avance tecnológico. Pero sin duda empezó en el arte, en la experimentación. O sea, yo recuerdo, hay un artista español que se llama Pablo Balbuena, que él empezó a hacer estos primeros experimentos de proyección aumentada sobre superficies y empezó a hacer las primeras proyecciones en edificios, pero eso era puro arte, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que vi mi primera como impresión al ver un objeto proyectado, ¿no? Hoy en día lo vemos comúnmente y cada uno de nosotros ha visto ya un edificio completamente proyectado, pero para mí eso fue pues algo que me voló la cabeza, ¿no? Entrar a un espacio y ver por primera vez que un objeto se movía, ¿no? Que jugaba con la percepción de mi cerebro y de mi cabeza y que es algo que no podía creer que estaba sucediendo. Entonces empezó sin duda como el arte, ¿no? Empezó ahí y poco a poco se fue como la parte, digamos, como de marcas o comerciales dijeron, eso me gusta, quiero eso para mi marca. Y entonces lo empezaron a tomar y lo empezaron como a adoptar. Y después, poco a poco se fue permeando y se fue como mezclando entre, ahora podemos hacer esto con esto y ahora podemos, no solamente hacerlo en una marca, sino hacerlo en un espacio mucho más grande, ¿no? Entonces, fue empezando a crecer tanto de formato como también de tecnologías. Claro, o sea, cuando llega a los mercados al final hay más dinero y obviamente crece la disciplina, ¿no? Y precisamente, ya que has juntado el tema de que surge un poco de la experimentación y del arte puramente, y luego llega más bien esa mercantilización de este tipo de experiencias, ¿cuál es el propósito, el fin de las experiencias inmersivas? ¿O propósitos? Depende del diseñador, o sea, y depende también de quién es tu cliente y para qué lo haces, ¿no? Cada uno tiene su propósito distinto, ¿no? En mi caso, yo tengo una responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Entonces, el tipo de experiencias que yo diseño, que yo creo, son para entregar un mensaje positivo a las personas, ¿no? O sea, dar un mensaje de cambio, un mensaje de tomar una acción. Por ejemplo, yo no tomaría, ¿no? Si alguien me invita para vender, no sé, una bebida o un refresco o cigarros o algo de este tipo, pues es algo que yo en lo que yo creo no lo haría, ¿no? O sea, digamos que depende mucho de la persona y de los mensajes, ¿no? Existen ya, hoy en día ya todo está tan al alcance de todos que cualquiera puede hacer una experiencia justamente para algo que yo no haría, ¿no? Claro, ya no es tanto como el cómo hacerlo, porque ya se ha democratizado bastante a lo mejor los medios para poder hacerlo, sino precisamente con qué propósito, ¿no? ¿Qué vas a conseguir con eso? Y también una cosa más que quería agregar es que, o sea, hay una compañía que es Disney, que son, digamos que, ellos son como los creadores por excelencia de este tipo de experiencias, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, vas a un parque y esa es una experiencia inmersiva, ¿no? Al máximo como ellos lo han llevado, ¿no? Pero sin embargo, todo ese tema de tecnología y de inversión y de dinero y todo lo que se ha consolidado en esta industria con ellos, pues de alguna manera no está al alcance de nosotros, ¿no? Como mortales o como no siendo parte de esta compañía que es Disney, sino que ahora ya está a la disposición de cualquier persona que quiera diseñar una experiencia y que quiera aprender a hacer una experiencia, ¿no? Guay. Ya ves, pues ya con esto, que es un poco esa introducción, ese contexto, yo quería empezar hablando de algunos de tus proyectos, sobre todo para que los usuarios se hagan un poco una idea de lo que haces, ¿no? Porque a la hora de estar planteando el tema, Fabiola y yo, vimos que, claro, las experiencias inmersivas, cuando las personas piensan en ello, suelen visualizar temas pues totalmente digitales, ¿no? Incluso pues, metaversos, gafas de realidad virtual. Yo no sé si nuestros oyentes son capaces de imaginarse el tipo de instalaciones que tú has estado presentando alrededor del mundo, ¿no? A mí personalmente me llamó la atención un proyecto que se llama White Canvas, que básicamente consiste en un espacio diáfano, cerrado y a oscuras,
en el que una multitud de focos de luz blanca se mueven en sintonía con la música, creando espacios que los usuarios luego pueden explorar, ¿no? Y que aparte de verlo desde fuera es bastante espectacular estéticamente, al menos para mí. Bueno, corrígeme, Josué, si he dicho algo incorrecto, ¿vale? Pero en este caso, ¿qué se espera generar en el usuario con esta experiencia? En el caso que mencionas, primero te describo técnicamente qué es y después, si quieres, te describo un poco el propósito. O sea, técnicamente son 400 luminarias colocadas en un espacio oscuro y cada una de estas luces tiene como este haz de luz, ¿no? Como de teatro, que apunta y ves el tubo de luz como si fuera físico, ¿no? Como si pudieras tocar casi la luz cuando le pones humo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue colocar estas 400 luces robóticas, entonces podemos controlar el movimiento robótico de estas luces en un espacio como de unos 12 metros por 20 metros, algo así, una locura de espacio muy grande. Y en eso consiste, digamos, físicamente y técnicamente el espacio. Pero a nivel de propósito, queríamos explorar la posibilidad de poder recrear emociones y arquitecturas con la luz, ¿no? Queríamos ver la capacidad de poder ser expresivos con la luz. Entonces, por ejemplo, de repente estas luces podíamos moverlas como si fueran las olas del mar. Entonces podías estar en este espacio con estas luces que eran como robots, ¿no? Y que dan estos haces de luz. Y entonces te ponías en un espacio junto con la música y con la luz y realmente tenías esta sensación de mar o de repente hacíamos que lloviera, ¿no? Entonces de repente estas luces se prendían simultáneamente en diferentes lugares y como tenían este haz de luz, pues parecía que estabas en este lugar efectivamente con lluvia o con una tormenta, ¿no? Entonces de repente era una lluvia como muy fuerte o de repente creábamos espacios arquitectónicos que no existían porque pues estos haces de luces permiten también que la luz cobre fisicalidad de alguna manera, ¿no? Entonces creo que para nosotros fue un proyecto, ¿no?, brutalmente experimental, pero que sin duda nos permitió tratar de, pues también como utilizar la tecnología como si fuera una plastilina, ¿no? De manipularla y de poder ser expresivos con ella, ¿no? Y obviamente la plastilina o, ¿cómo le dicen en España a la plastilina? Sí, plastilina. Puede ser tan expresiva como el artista lo quiera hacer, ¿no? O sea, la puede modelar y moldear al gusto de la persona, ¿no? Y el talento que tú tienes para modelarla no es lo mismo que el talento que tiene a lo mejor un artista que ya la utiliza mucho tiempo, ¿no? Y eso es un poco pues la capacidad que nos ha permitido ahora manipular la parte de tecnología, que tengamos nosotros el control tanto artístico o visual para poder expresarnos con ella, ¿no? Uh-huh. Y ya que estabas contando, claro, en este caso entiendo que habéis apelado a las emociones a través de evocar la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Con las olas, con tormenta. Y claro, es que aquí el punto de apelar a las emociones yo creo que es básico, ¿no? ¿Cómo apelas a las emociones y que parezca genuino? Porque claro, cuando ya entra una marca, ¿con qué medios te sirves para apelar a las emociones en los usuarios? En realidad nosotros siempre, o al menos como lo que aprendimos a lo largo de mucho tiempo, fue a diseñar con una intención creativa, ¿no? Y con un mensaje. Son como las dos cosas más como fundamentales e importantes antes de poder nosotros a ponernos a ver referencias, ¿no? O sea, lo típico que de repente te dicen, oye, quiero que diseñes una experiencia y te ponen un video en YouTube o te ponen una fotografía, una referencia y quiero hacer algo como esto, ¿no? Pero yo, o sea, no, esto es una referencia, pero no es parte del proceso. Creo que aquí para poder diseñar, el proceso es fundamental, ¿no? Y empieza siempre con un proceso de intención creativa. O sea, ¿qué quieres que la audiencia sienta? ¿Cuál es el mensaje que quieres decir? ¿No? Y ahí no estoy hablando de nada técnico, no estoy hablando si son luces, si son proyectores, si tiene sensores, si no. Estoy hablando de temas puramente conceptuales, ¿no? Yo creo que el tema de bajar un concepto que tenga una intención creativa y que tenga un mensaje son de las cosas más importantes en cualquier proceso de diseño de experiencias inmersivas. O a lo mejor me voy un poco más atrás en cualquier proceso de diseño de experiencias, ¿no? Claro. Y
Aquí hay algo que me llama la atención, María, Josué, que has tocado una parte que a mí es la que más me cuesta imaginar. Yo he tenido la fortuna de ver tu trabajo, he visto, pues claro, todo lo que tienes en tu página, que ya la dejaremos por acá. Pero ese proceso, Josué, que para nosotros puede ser tan diferente, por ejemplo, para María y para mí, que hacemos un producto, un servicio muy tangible, con un objetivo muy definido, ¿cómo empieza ese proceso de diseño? ¿Por dónde entiendo que tienes el mensaje? No sé si ese es el punto de partida. Y de ahí empiezas a pensar en la tecnología, cuál es el siguiente paso, cómo te organizas con tu equipo. ¿Qué podrías platicarnos de eso? Mi proceso está pensado en una serie de, digamos, como de pasos, ¿no? Entonces, el primero de los pasos, antes de irme con el mensaje y con la intención creativa, es verificar bien los límites, ¿no? Los límites es digamos, como lo más poderoso de cualquier creatividad, ¿no? O sea, si yo te digo, oye, tienes el universo entero, o te doy una caja de lápices, y este es tu universo, la caja de lápices, estoy seguro que con la caja de lápices puedes ser ampliamente creativo, ¿no? Igualmente, o sea, la gente cuando, por ejemplo, Instagram empezó, ¿no? Tienes este cuadrito y la gente era súper creativa con un cuadrito. O cuando Twitter te da la capacidad de 140 caracteres, la gente se volvió altamente creativa con los límites, ¿no? Entonces, todo es un límite. Para poder diseñar y generar una creatividad pues no correcta. Y antes de empezar a diseñar una experiencia, lo más importante para mí es verificar esos límites, ¿no? O sea, qué es el mensaje que mi marca cliente, ¿no? quiere que lleguemos, cuáles son estos objetivos, en dónde va a ser, es de día, es de noche, es una experiencia con audio, no, sí, se puede, no, a lo mejor es un concierto y está al lado de una bocina y entonces no puedo hacer un altavoz y entonces no puedo hacer nada distinto, ¿no? Que tenga sonidos. Hay una serie de parámetros que hay que verificar. En el momento que tienes cerrado esos parámetros, ¿no? Que tienes ya verificado de esto es lo que quiero conseguir, esta es la fecha, este es el dinero, este es el tiempo, ¿no? O sea, todo ese tipo de parámetros, ¿no? De los más pequeños hasta los más importantes. Ahí es en donde empieza un proceso de empezar a diseñar la experiencia. Pero si no haces ese proceso anterior, pues es muy común lo que sucede que llegas con un cliente de, no, pero no, cámbiale. Pero esta no es la experiencia que yo quería. No, pero, o sea, y honestamente a mí me pasó muchos años, ¿no? Muchos años estuve así, ¿no? Como diseñando con referencias, que pensaba yo que eso era lo correcto, ¿no? Buscar en internet y ver en Pinterest, y cuando en ese momento no existía Pinterest, pero pensaba que eso era lo correcto en el proceso de diseño, pero no, o sea, en realidad todo empieza con un origen, y el origen es definir tus límites. Buenísimo. Eso me ha gustado muchísimo porque yo creo que la idea de que se aprenda a diseñar o te hace falta para diseñar algo muy bueno servirte de muchísimas referencias, o sea, a mí al menos me lo han repetido muchísimo, pero... y esto creo que se nota bastante, que estamos entrando como en el terreno ya de lo artístico, es precisamente ese alma, ese mensaje, ese propósito, ¿no? Como el core de lo que estás buscando. Y eso me parece súper relevante en este caso, al menos en todo tu discurso. Y justamente en este proceso te quería preguntar los inputs sensoriales que vas a incluir en la experiencia. ¿Cómo los mapeas o piensas cómo se van a interrelacionar entre sí? No sé muy bien cómo te organizas con el tema de los inputs sensoriales. Depende de dos cosas. Uno, los inputs dependen de dos cosas, de la intención creativa y de la historia, ¿no? O sea, y me ha pasado que, o sea, no porque pueda yo usar láseres, lo voy a usar, ¿no? Es si el uso de este medio, que es un láser, apoya una intención creativa y apoya la historia, entonces lo voy a usar. Pero si cualquier medio sensorial, lo que sea, no contribuye y solamente utilizo la tecnología por la tecnología, es algo que, o sea, digamos que no entra dentro del proceso de calidad, digamos, del diseño de una experiencia, ¿no? O sea, todo tiene que estar respaldado con que un medio apoye a comunicar un mensaje, ¿no? O comunicar una historia, si es lo que estoy tratando como de hacer. Claro. Yo te lo preguntaba también en términos de inmersividad. O sea, ¿hay algunos inputs que puedan resultar más poderosos que otros? Por ejemplo, cuando hablo de inputs sensoriales, para los que me estén escuchando y no me entiendan, me estoy refiriendo al audio, a imágenes, a tacto, a olores, a
a todos esos niveles sensoriales que pueda haber dentro de la experiencia inmersiva? En realidad, o sea, los inputs sensoriales son parte fundamental de generar tu transportación hacia otro mundo, ¿no? O hacia otro lugar. Y evidentemente, ¿no? Cuando tú te vas de viaje, imagínate que tomas un viaje no sé, a una selva, ¿no? Pues ese para ti es un input, ¿no? Hay olores, hay un clima, hay un tipo de fauna, ¿no? Entonces tu input o tu cerebro está tomando esa entrada de diferentes lugares por todos tus sentidos, ¿no? Claramente, en una experiencia inmersiva como del tipo de las que hacemos, o sea, la combinación entre el espacio físico y la parte digital es muy importante. Y la consideración de otros elementos que sumen a la experiencia van haciendo un plus en tu experiencia, ¿no? Van haciendo una cosa que tú recuerdas. Desde que, por ejemplo, alguien te diga, oye, fíjate que para esta experiencia te tienes que quitar los zapatos, porque adentro hay agua, ¿no? Y toda la proyección se lleva dentro del agua. O sea, ya con ese simple hecho de poder, ¿no? Quitarte los zapatos, quitarte los calcetines y entrar a ese espacio, o sea, ese lugar o esa experiencia ya quedó marcada en tu cabeza por largo rato, ¿no? O sea, a diferencia de solamente ver algo digital, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que... y evidentemente siempre depende de los presupuestos, ¿no? O sea, me encantaría tener agua en mis experiencias, pero pues algún cliente me dice, ¿sabes qué? Solo me alcanza para proyectores. Y entonces lo único que, digamos, como que hay que medir siempre ese tipo de límites. Una de las cosas que me causa un poquito de curiosidad, José, ahorita hablabas de que trabajas con marcas, que lo más importante es el mensaje, y quizás un poquito retomando estos temas más convencionales del proceso de diseño, ¿tienes algún KPI? ¿Cómo mides que lo que estás haciendo es exitoso? ¿Cómo le das también esa argumentación al cliente de que pues llegaron a donde querían quedar? ¿Cómo se ven esos OKRs o objetivos? Pues, bueno, lo primero es que curiosamente he trabajado menos ya con marcas. Vale. He trabajado más como con gobiernos, con espacios de cultura, con algunos proyectos más de corte con startups, ¿no? O sea, honestamente como que en los últimos años he tenido menos acercamiento, no porque no quiera, sino porque se ha dado, ¿no? Este tipo de formatos. Y el tema de medir las experiencias siempre ha sido un tema, ¿no? O sea, no existe no existe una manera y una receta mágica de poder medir que esa experiencia fue positiva o no, salvo que preguntes a las personas, ¿no? Salvo que hagas una encuesta. En algunas ocasiones lo que hacíamos era, si utilizábamos una aplicación interactiva, porque la utilizabas dentro del espacio para poder, ¿no? Complementar tu experiencia dentro del formato. La misma aplicación no sabía que ya había salido de la sala, entonces te podía hacer una encuesta, y entonces te podías como contestar. O a veces simplemente vas en papel y levantas toda una, ¿no? Una encuesta a personas para como entender un poco qué piensan de la experiencia, ¿no? Claro, en la actualidad, te digo porque yo me planteo mucho las formas en las que se consume el arte y las formas en las que está evolucionando el arte también para que sea más consumible. Y claro, en la actualidad, como ya sabéis, tenemos muchísimos estímulos, nuestra capacidad de atención es cada vez menor. ¿Te resulta difícil conseguir sumergir a las personas en la experiencia o provocarle emociones? ¿O te has visto obligado a adaptarte con experiencias más fáciles y más rápidas de consumir? ¿O incluso te las han exigido por parte de algún cliente? Lo que me he dado cuenta que a veces, o en estos años de experiencia, a veces nos sofisticamos demasiado en el diseño de las experiencias, ¿no? Y a veces lo más simple como poner burbujas, ¿no? En un lugar y lanzarlas al aire, o sea, como eso, ¿no? Es poco sofisticado y altamente, ¿no? Impactante para las personas en cuestión de experiencia. Es lo que he notado, ¿no? Que a veces también ya o sea, y es justamente ese hecho que tenemos tanta capacidad de poder hacer lo que queramos con la tecnología, ¿no? Y hacer la magia que queramos, que nos súper, hiper sofisticamos. Y entonces ahí viene pues como la misión de evaluar, ¿no? Qué tan sofisticado estás, ¿no? Porque, pues en realidad, mientras cumplas el mensaje, pues, y si una máquina de burbujas, ¿no? Cumple en ese momento para poder hacer el mensaje y aumenta la experiencia a 1000%, pues claramente pues, vas a elegir la máquina de burbujas a hacer una cosa con láseres y con sensores y con
cosas muy complicadas, ¿no? Y solo quiero agregar algo porque este punto me encantó. Ahorita escuchándote, José, también siento que de pronto nos vamos por la tecnología y olvidamos que hay un lenguaje muy colectivo y compartido que todos tenemos, como puede ser las burbujas, ¿no? ¿Quién no vio burbujas en la infancia? Entonces me encanta como elemento porque creo que en la cultura en la que estés es algo en que cualquier persona puede como ir hacia otro momento, hacia otra realidad. Entonces eso me encantó. Buenas. Genial, pues a ver, un tema que me resulta muy interesante y que creo que en el diseño como tal va a tener bastante gancho esto los siguientes años, al menos debería, es el diseño ético, ¿vale? Entonces, respecto al futuro de las experiencias inmersivas, el año pasado ya hubo muchísimo hype con el metaverso. Y pensando sobre ello, cuando estamos aislados en una realidad alterada, que además controlan otras personas y de la que estamos formando parte, pienso en si desde el punto de vista ético esto puede presentar problemas. Entonces, yo te quería preguntar, Josué, tú que has visto a muchas personas interactuando en tus propias experiencias inmersivas, si consideras que somos más vulnerables cuando estamos en una experiencia inmersiva. Somos más vulnerables a respecto a la persona que está controlando esa experiencia inmersiva, ¿sabes? Depende del diseño, ¿no? De la experiencia. Si es una experiencia, ¿no? Regularmente, o sea, lo que sí he podido notar y ver es que sí puedes diferenciar como usuario una experiencia auténtica que tiene un mensaje y un propósito, ¿no? Positivo de fondo a una experiencia que es comercial. Es muy evidente, ¿no? O sea, desde la calidad, desde el storytelling, todo cambia, ¿no? O sea, todo es muy totalmente, tiene una potencialidad, digamos, como de entregarte un mensaje. Y éticamente ahí el tema es, tú como diseñador ¿qué quieres hacer, no? ¿Quieres hacer experiencias para vender cigarros o quieres hacer experiencias para entregar un mensaje positivo a las personas, ¿no? Pero claro. Lo que sí he notado es lo que te decía hace un momento. Es muy claro, cuando una experiencia tiene un propósito, sea para algún tipo de cliente que quiere poner un mensaje claro acerca de un cambio, ¿no? Ahí es donde se ve específicamente ese tipo de diseño. Justo. La cuestión es que, claro, habrá diseñadores que tomen ese tipo de decisiones a nivel ético porque pueden seleccionar los proyectos en los que trabajan o puedan negarse o decidan negarse a pesar de las consecuencias, pero siempre va a haber personas que vayan a estar dispuestas a diseñarlas, ¿no? Entonces, por eso planteo un poco esa pregunta de si ya somos vulnerables ante las tecnologías que estamos utilizando, véase, por ejemplo, redes sociales, si esto puede aumentar un grado más como de potencia a todos esos propósitos que tienen las empresas que están controlando esas plataformas, ¿no? Porque al final la percepción, o sea, el estado en el que está la mente en una experiencia inmersiva está alterado. Y entiendo que está, pues eso, más débil ante los estímulos que vayan a llegarle en esa experiencia. Pues hasta aquí sobre las experiencias inmersivas. Esto forma parte de tu extenso trabajo en Cocolab. Y más allá de la propia experiencia de emprender, ahora estás en una nueva etapa en la que estás muy involucrado en el Love Festival. Para quien no lo sepa, el Love Festival es también conocido como el Festival de Arte, Diseño y Cultura Digital, que se celebra en varias partes del mundo como Barcelona, México o Sevilla y reúne talentos del sector de la creatividad para que compartan conocimientos y experiencias. Así que cuéntanos, Josué, ¿qué significa el Love Festival para ti como diseñador? Pues en realidad yo estoy en esta industria por dos razones. Una, es porque quería ser DJ, entonces llegué por error a una escuela en Barcelona, en España, y curiosamente me inscribí porque había temas de música, nunca había el currículum. Y cuando llegué resultó que era una escuela de arte digital. Y uno de mis profesores se llama Sergi Jordà, que era un investigador y creó un instrumento que se llama la Rectable, que es un instrumento como una especie de pantalla multitouch. Eso estoy hablando del 2005, que tú colocabas un objeto encima de esa superficie, imagínense 2005, y hacía un sonido y se proyectaba una imagen debajo de esa pantalla y al mismo tiempo emitía un sonido del objeto. Rotabas el objeto y empezaba a cambiar el sonido. Ponías otro objeto e interactuaban los dos juntos.
Y entonces eso me voló la cabeza y ya dije, pues ya para qué quiero ser DJ, ¿no? Este es el futuro. Y la otra cosa que cambió mi vida fue cuando en la escuela nos dijeron, tienen que ir a OFF en Barcelona, ¿no? Esta escuela estaba en Barcelona. Yo estudiando en la Pompeu Fabra. Y entonces fui al OFF en Barcelona. Uf, ir al OFF para mí fue decir en ese momento, algún día quiero estar yo del otro lado del escenario, ¿no? O sea, no sé cómo lo voy a hacer, yo quiero hacerlo, ¿no? Para mí fue ver la primera vez trabajo de calidad y trabajo, ¿no?, realmente transformativo que estaban haciendo las personas, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer en mi vida, ¿no? Entonces, para mí OFF cambió completamente mi mundo. Y un poco la idea de hacer este OFF en México es porque me gustaría que las personas tuvieran esa misma sensación que yo tuve cuando pues lo vi por primera vez en Barcelona, en España, ¿no? Tuve la posibilidad de poder viajar y de estudiar ahí, ¿no? Gracias a mis padres. Y no mucha gente tiene esa misma disponibilidad en México, ¿no? De tal vez viajar y salir. Entonces, creo que hay una parte también de responsabilidad social y de también como de contribuir, ¿no?, para poder hacer este tipo de comunidad. Claro, y bueno, gracias, Josué, porque yo también creo que hay pocos eventos de diseño todavía en México y pocos los que son accesibles. Entonces creo que agrega muchísimo valor. Y quizás voy a dar un pasito atrás porque a mí algo que también me intriga a nivel personal es, en México es muy bien conocido el trabajo que realizaste con Cocolab, ¿no? Tengo entendido que ahora ya no estás con ese equipo, pero a mí me llama mucho la atención por qué tomar esa decisión de un proyecto que ya era exitoso. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué es lo que buscas detrás? ¿Tiene que ver con mantenerte creativo o buscar nuevos entornos? ¿O por qué de esa decisión? Pues creo que tiene que ver con dos temas. Un tema personal, que fui padre de mi segundo hijo. Y estaba teniendo ya, pues el proyecto estaba creciendo en una escala, ¿no? Está creciendo, ¿no? Hoy, en este instante están haciendo diferentes locaciones para una experiencia inmersiva de Disney, ¿no? Y estaba creciendo, ¿no? De manera, pues, monumental. Y a raíz que tuve mi segundo hija, pues la verdad es que pensé que ya no tenía mucho tiempo. No es que pensé, más bien, ya no tenía mucho tiempo, ¿no? Pasando con mis hijos, ¿no? Solamente, no sé, los veía en la mañana y los llevaba al cole y después los bañaba en la noche y después los veía otra vez y así era como, digamos, iterativamente el rumbo de mi vida. Eso es por un lado, ¿no? Entonces dije, esto no puede ser posible, ¿no? No puede ser posible que pueda, ¿no?, que esté en una oficina de 9 a 9, ¿no?, con todo y lo que me encanta, ¿no?, con todo y lo que me gusta. Y también, por otro lado, pensé que pues, también llevo mucho tiempo en este mismo sistema. Y me gustaría experimentar, ¿no?, otro tipo de experiencias, ver si todo esto que he aprendido es posible enseñarlo a otras personas, es posible ¿no?, tratar de permear este tipo de experiencias con otro público, que no sea solamente el público de Cocolab, ¿no?, que sea otro público totalmente distinto. Y este año emprendí un viaje en donde pues empecé a hacer un trabajo más como consultor independiente y diseñador de experiencias independientes y mentor de estudios en diferentes partes del mundo que están empezando en esta industria, ¿no? Entonces los mentoreo acerca de mis 15 años de experiencia y entonces muchos quieren hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Unos quieren aprender a conceptualizar proyectos, otros quieren a entender cómo es su negocio, ¿no? Entonces hago diferente tipo de cosas. Ahorita estoy diseñando, ¿no?, una serie de experiencias inmersivas para una startup de vehículos eléctricos en México. Y estoy también mentoreando una escuela en Canadá, en Toronto. Y estoy haciendo también de repente OFF, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Y eso de alguna manera me da flexibilidad, ¿no?, de tiempo, de viajar, de ir, ¿no?, de pasar un mes con la familia de mi esposa en Brasil, ¿no?
Entonces, pues creo que fue eso, en realidad. Fue como regresar un poco a mi independencia y a mi flexibilidad. Y también experimentar otro tipo de época, ¿no? O sea, otro tipo de ciclo. Vale, que ahora entonces me hace mucho más sentido porque te siento como buscando nuevas arenas para compartir con nuevas personas, justo hacerlo mucho más accesible. Gracias, Josué. Me acabas de satisfacer esa gran curiosidad que tenía. Y creo que podemos también empezar a hablar sobre temas que no se están hablando en el sector. ¿Qué temas deberías o tú ves que dentro de las experiencias inmersivas no se están tocando, son importantes, relevantes, o a ti te llaman la atención dentro de este sector e industria, que podrías compartirnos? ¿Hacia dónde podríamos, por ejemplo, orientar la curiosidad de una persona que quiere saber más sobre esto, tendencias? ¿A qué te refieres? ¿Cuáles quizás son los temas que no estamos tocando, Josué? ¿Qué cosas, por ejemplo, dentro de las experiencias inmersivas le ves potencial? ¿Qué cosas crees que quizás no estamos hablando sobre el sector que consideras relevante? ¿Hay alguna cosa que venga a tu mente? Sí, creo que hay un tema que hay un artista que se llama Joanny Le Messier, que a mí me encanta mucho porque él justamente toca el tema del cambio climático en toda su temática de diseño de experiencias inmersivas, ¿no? Entonces él hace toda su práctica artística, ¿no? Porque él es un artista, ¿no? Formal, ¿no? Como practicante. Y yo creo que ese tipo de experiencias, o sea, son tan poderosas que pueden tocar este tipo de temas para provocar cambios, ¿no? Muy a conciencia, ¿no? Porque no solamente te entretengo, pero te puedo, ¿no? atravesar y te puedo contar un mensaje, ¿no? Utilizando diferentes historias, ¿no? Y cualquier tipo de cliente en marca creo que lo podría hacer, ¿no? Desde el correcto punto de vista, ¿no? O sea, creo que este tipo de cosas que están pasando en nuestro mundo son perfectas para poder contarlas y poder como atacarlas, ¿no? Incluso, o sea, ya un tema más fuera digamos, como un tema financiero que el otro día les estaba contando que a raíz de todo el tema de la pandemia y demás, o sea, mi contacto con las finanzas personales fue así absurdamente profundo, profundo y estrecho. Y curiosamente ese tipo como de temáticas de cómo fomentar este cambio de las personas para poder hacer este tipo de temática, digamos, como de finanzas personales, también es otra cosa que no sé, no te puedo decir cómo es, pero creo que para mí me fascinaría o me encantaría cómo hacer posible que este mensaje de las finanzas personales sea visto en una experiencia inmersiva, ¿no? Sería increíble. Pero son cosas que aprendí recientemente, ¿no? Que aprendí a poder como verlas y observarlas. Claro, me voló la cabeza ahora. Yo también estoy pensando cómo podríamos hacer esa experiencia, Josué. De hecho, si en algún momento sacas unas buenas conclusiones, no siempre nos las puedes compartir porque nos van a venir genial en el banco, la verdad. Siguiendo con todo el propósito que deben tener las comunidades de diseño como OFF, para mejorar el propio sector del diseño, aunque sea de una forma a veces autoorganizada y que no sea con un fin lucrativo, creo que también es muy importante que estas comunidades sean inclusivas y que sean representativas de la mayor cantidad de puntos de vista posibles, ¿no? Y como pasa en todas las comunidades, a veces se homogeneiza mucho de qué se habla, qué personas hablan, y quería saber cómo os aseguráis en el OFF de que el evento sea, pues eso, inclusivo y representativo de las distintas personas. Honestamente es muy difícil saberlo, ¿no? Algo que, por ejemplo, hicimos en este OFF este año en México fue invitar a una escuela de diseño de sordomudos. Entonces teníamos como... eso nunca había pasado en la historia de OFF. Y fue una cosa... de entrada, imagínate esta sensación para estas personas, ¿no? Que evidentemente nos agradecieron enormemente esa invitación, ¿no? Porque invitamos a toda una escuela que estuvo ahí en el evento, ¿no? Creo que no se hace mucho, ¿no? No se hace mucho en este tipo de eventos. Y eso es algo que no es porque no lo quiera hacer, sino porque la gente se le olvida.
que se puede hacer, ¿no? Y eso es algo que nosotros, de alguna manera, pues, alguien dijo, nos recordamos, resonó y dijimos, oigan, tenemos que empezar a hacer este evento más inclusivo para cualquier tipo de persona, ¿no? Hay diseñadores sordomudos, por supuesto que hay, ¿no? Claro. Y entonces eso, la verdad es que, imagínate ahora mi sensación que yo tuve, ¿no? En Barcelona, ahora la sensación de ese número de personas que estuvieron de esa escuela de diseño en el OFF en México, sordomudos, viendo este tipo de inputs, ¿no? Y de experiencias con traducción instantánea, ¿no? Con lenguaje de señas y demás, pues, ¿no? Esa misma como experiencia que yo tuve provocada por ese tipo de personas es una locura. Y son cosas que honestamente no suceden, pero que cada vez tenemos que responsabilizarnos más como creadores de eventos y de comunidades. Es nuestra responsabilidad al final, ¿no? Incluir a las personas, ¿no? Sea cualquier tipo de personas, ¿no? Y eso tenemos que buscar y seguir buscando oportunidades de qué otra manera podemos incluirlas más, ¿no? Porque no se hace. Y no se hace porque nosotros tenemos, pues, o sea, lo damos por hecho, ¿no? Y lo damos y somos cómodos en desde nuestra silla de decir, pues yo escucho, yo veo, yo hago esto, pues, yo tengo toda la capacidad de poder hacerlo, no necesito, ¿no? O sea, creo que más es un tema de responsabilidad, la verdad. Totalmente. La cosa es que alguien realmente quiera coger esa responsabilidad y hacer algo con ello, ¿no? Yo creo que esas son muy buenas plataformas para poder hacerlo. De hecho, es que me acabas de recordar, tuvimos aquí un episodio en el podcast con un diseñador con discapacidad visual. Y era diseñador especializado en accesibilidad. Y fue muy interesante y te cambia totalmente la perspectiva de cómo estás diseñando. O sea, la forma en la que tú diseñas o en la que consumes diseño no tiene que ser solo esa. Hay mucho ahí fuera. Y de hecho, yo aquí planteo un reto, sobre todo a los oyentes, y es que busquen en cualquier banco de imágenes la palabra diseñador. Bueno, o sea, diseñador es masculino en español o diseñadora en femenino, pero en inglés es designer, que no tiene género, ¿no? Yo hice esta prueba para una clase que estaba dando de diseño ético varias veces y siempre salían hombres de entre 20, 40 años, pongamos, blancos, y la mayoría eran más o menos rubias. Y a mí eso me dio que pensar. No salía ninguna chica. Y digo, bueno, ya temas de otros tipos de personas, nada. O sea, nos olvidamos. Así que yo creo que hay bastante que hacer, si eso es lo que nos representa a nuestro gremio, ¿no? Bueno, Josué, ya para ir cerrando la conversación, queremos hacerte unas preguntas que le hacemos a todos los invitados que nos acompañan acá en el podcast. Son, pues, preguntas un poquito más personales para conocerlos mejor, porque de pronto ahí tenemos como el traje de diseñador muy puesto y eso no nos habla tanto de quién eres como persona, ¿no? Entonces, son preguntas rápidas. La intención es que no las pienses demasiado, sino que vengan un poquito naturales. Y pues bueno, ¿cuál fue el último libro que leíste o que estás leyendo quizás? Uno de finanzas personales. ¿Cómo se llama? Para que la audiencia acá le eche ojo. El pequeño inversionista. El pequeño inversionista. Ok, ahí está si alguien necesita mejorar sus finanzas personales. ¿Qué grupo de música estás escuchando actualmente, José? ¿Cuál es la canción que no te quitas de la cabeza? ¿Qué grupo de música? Cod Copy. Cod Copy, buenísimos. Sí. Muy bien. Creo que de esta ya tengo la respuesta, pero la voy a hacer igual. Pero, ¿qué crees que estarías haciendo si no estuvieses haciendo diseño de experiencias inmersivas o diseño propiamente? Creo que me gusta mucho la arquitectura, la verdad. Ahora. O sea, o diseño de espacios o interiorismo, me encanta. Súper. Y bueno, por último, ahorita nos platicaste algunas... DJ, ay, sí. Ajá, yo también pensé que iba a ser DJ, pero bueno. Ahí te queda la espinita. Nos faltaba una de cuáles son tus próximos proyectos, pero no sé si quieras agregar algo extra de lo que has platicado. De mis próximos proyectos, ahorita estoy haciendo una visualización de datos para un cliente que tiene un software que hace, pues, digamos que te diseña tu casa, ¿no? Entonces tú puedes diseñar tu casa en línea y te entrega toda la documentación para que puedas fabricar tu casa en ese momento. Algo que toma normalmente en el proceso meses, lo hacen horas, ¿no? Con este software. Entonces es una cosa muy interesante. Wow. Y obviamente es una combinación absurda de millones y millones de cosas que puede hacer este software.
Entonces me pidió hacer una visualización de datos de cada una de estas como combinaciones, ¿no? Estoy haciendo, y es una cosa un poco más artística, pero que va en un muro, como una pieza artística, ¿no? En un lugar, en una oficina, ¿no? En un edificio. Entonces lo que estoy justo trabajando para un cliente en Estados Unidos. Estoy trabajando para un cliente de lo que te decía, una startup que se llama Supercool, que está en Puebla y van a abrir como 20 centros más o menos en diferentes partes del mundo, Dubái, Milán, ¿no? Y están haciendo una cosa fantástica de empujar la parte de transformación de vehículos eléctricos y de hacer ese switch y ese cambio en el país, en México. Entonces están haciendo va a ser como una distribuidora, es una distribuidora de automóviles eléctricos. Y estoy generando pues una serie de experiencias que ayuden como a entregar ese mensaje acerca del cambio al eléctrico, ¿no? O sea, dejar el motor de combustión interna a la parte eléctrica. Voy a estar exhibiendo en el Museo de Diseño en Barcelona próximamente en abril en una exhibición que se llama Digital Impact, que pueden buscarla en Instagram, así como suena, Digital Impact. Y voy a estar también dando una conferencia también en el OFF en Barcelona en marzo próximamente. Qué bueno. Y bueno, por ahí más o menos. ¿Algo más? No sé si falta algo más Bastante, seguramente, pero de México, que también es otro niño que tengo que cuidar, entonces. Totalmente. Te quería hacer una última pregunta y es si tienes alguna experiencia inmersiva favorita o que le tengas mucho cariño, que nos puedas recomendar. Que no sea tuya. Que haya hecho o que haya visto. Que hayas visto, una que no sea tuya. Una que no sea. Las experiencias que están que están en la naturaleza son muy bonitas, la verdad. Y Moment Factory, que es un estudio canadiense, tiene muchas experiencias en la naturaleza, ¿no? Principalmente las que tienen ellos están en Canadá, ¿no? Y se llaman Illumina. Los bosques o las experiencias, ¿no? Y ya tienen por diferentes partes del mundo. Tienen una en Japón, tienen una que me parece que en Shanghai, no me acuerdo, o era en otra parte en Asia, no recuerdo. Pero bueno, las experiencias de ellos que son con la naturaleza son excelentes porque se utilizan toda esta serie de medios, pero en la naturaleza, que es otro lenguaje. Y otro lugar en donde fui hace como 3 años, es un grupo japonés que se llama TeamLab, que tienen un museo en Japón que se llama el Museo del Futuro, así se llama. Y ahí hicieron una experiencia que se llama Planets. Y Planets es una especie como de... Es una locura, la verdad. Ya saben, japoneses, experiencias inmersivas, mucho dinero, sí. ¿No? O sea, la verdad es que es de las mejores cosas que he vivido en mi vida yendo a ese tipo de cosas. Japón, Planets de TeamLab, está increíble. Pasada. Pues nada, Josué, esto ha sido todo. Espero que no te hayamos dado mucho la chapa entre Fabiola y yo. Y ha sido un placer tenerte, la verdad. Igualmente, gracias por invitarme. Muchas gracias, Josué. Yo quiero acabar el episodio con una frase. La leí el otro día y me recordó mucho al tema de las experiencias inmersivas. Y así lo terminamos como en una nota un poco artística. Y es que el arte es una interrupción, una perturbación del flujo interminable de la cotidianeidad. Y creo que es una buena forma de cerrar el tema de las experiencias inmersivas. Esto es todo por hoy. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, además de bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.